La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Saludamos desde Lima, saludamos a la ciudad de Arequipa a través de Radio San Martín, a la ciudad de Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, Cusco, muy buenos días con Radio Veritas, Ucayali, muy buenos días con Radio Cepagua, La Convención, muy buenos días con Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, muy buenos días con Radio Madre de Dios y Lima, obviamente con Radio Santa Rosa. Son las emisoras dominicas del Perú y nos acompaña también Huánuco, muchísimas gracias, con Radio Huánuco, Ayacucho, con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Es un día de fiesta, bueno, mañana es un día de fiesta, el día del Papa, San Pedro y San Pablo, pero hoy es un día de fiesta para la Iglesia Católica y sobre todo para la Iglesia peruana, porque en Roma hoy formalmente ya se designa se crea el cardenalato de Monseñor Pedro Barreto. Está en Roma y ojalá podamos comunicarnos con él, pero los que nos siguen vía Facebook van a ver unas imágenes. Está en Roma, en el lugar de los hechos, nuestro corresponsal acreditado. No tendremos corresponsal en Moscú, pero sí tenemos en Roma. El padre Javier, nuestro exdirector, el padre Javier Abanto, está en el lugar de los hechos y como buen periodista nos está enviando imágenes. Nos dice que el lugar ya está casi lleno. Que están llegando los cardenales. La ceremonia empieza, el consistorio empieza exactamente a las 9 de la mañana. ¿Y va a ser exactamente en la Basílica de San Pedro? Sí. Me parece que sí, por las imágenes que nos han mandado, me parece que es la Basílica de San Pedro. Va mucha gente porque se trata de 14 cardenales. Si fuera uno solo, tal vez no veríamos una asistencia tan masiva, pero van, por supuesto, estoy segura, todos los jesuitas en Roma para acompañar a su hermano, que es Monseñor Barreto, y además, obviamente, delegaciones diplomáticas de los países en los cuales se están creando pues nuevas asignaciones, se están creando nuevos cardenales. Y nosotros ayer lamentablemente tuvimos una conversación breve pero sustanciosa con Monseñor Barreto. A su regreso estoy seguro que Huancayo lo va a recibir con mucho júbilo, pero nosotros también, como ya hemos explicado, los cardenales son cardenales del país, no son cardenales de una ciudad. Eso es lo que algunos no saben. No saben, en el Congreso hay que dar una clasecita, ¿no? De qué cosa es un cardenal, el cardenal de Huancayo, ¿te acuerdas que le decían? Sí. Pero bueno, yo estoy seguro que el Monseñor Barreto con mucha humildad estaría muy contento de que le dijeran que es el cardenal de Huancayo. Pero lo cierto es que es un día de fiesta. Así que vamos a ir conversando sobre estos temas más adelante en el programa. Pero también vamos a hablar con Carlos Brus. Con Carlos Brus y de varios temas con Carlos Brus. Primero, yo quiero contarles que hoy el diario Correo publica una noticia que me causa cierto temor, por no decir... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cierto temor. Bueno, ya parece ser que vamos descubriendo, el diario ha logrado entender en la cabeza del presidente del Congreso, Luis Galarreta, y el alcalde de Lima, que es mudo, qué cosa es el parque temático del cual habla el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Dice así la noticia: Luis Galarreta anuncia que la Municipalidad de Lima, agárrate, construirá la Alameda de la Reconciliación. Ese es el parque temático, ¿no? Dice, voceros del Consejo a cargo de Luis Castañeda señalan que obra está en licitación, costará, sujétate, 800,000 soles y se ubicará, agárrate, en el Parque Neptuno, en pleno centro de la capital. Esto es parte de lo que se conoce como el Parque Juan Alarco, que está frente a la SUNAT, en Wilson, en Garcilaso La Vega. ¿Ya? Ahí van a hacer, con 800,000 soles, un parque temático que se llama Alameda de la Reconciliación, ¿no es cierto? Y obviamente los recursos salen del programa Gobierno Regional Lima Metropolitana, o sea, ni siquiera de la Municipalidad Lima Metropolitana, sino Gobierno Regional Lima Metropolitana. De ahí salen, en eso se están gastando la plata. 800,000 soles, en vez de limpiar el río, pero en fin. Y evidentemente esto viene a redondear
este asunto anunciado por Luis Galarreta que generó tanta, discusión porque dijo un alcalde. El asunto es que el proyecto no empezó ni a ejecutarse. Sí están a la busca de un postor, ¿no es cierto? Todavía está ya el expediente realizado, pero el expediente realizado todavía no salió a licitación. Estamos en junio, yo espero que esto quede abandonado en diciembre, ¿no? O sea, por favor, ¿qué les pasa? ¿No? Dice Correo que según fuentes parlamentarias, si bien la obra será ejecutada por gestión de Luis Castañeda, fueron diversos legisladores de Fuerza Popular los que la alentaron. O sea, es un pacto Solidaridad Nacional Fujimorismo. Además de tener una antorcha encendida durante las 24 horas, leo, el proyecto tiene previsto un espacio de albergue, cuadros de militares y personas que fueron víctimas de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario MRTA. Perdón, en el ojo que yo ahora están los nombres de 25.000 víctimas. Están todas. No, obviamente no va a albergar los nombres de las personas que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas. Entonces no es un parque inclusivo, es un parque solamente para rendir honor a los militares. A los militares. Que no está mal, Uh-huh. pero no sé, porque la ciudad de Lima gasta plata en rendir honor a los militares cuando las Fuerzas Armadas tienen presupuestos para esto. Y de hecho, se rinden honores en muchas oportunidades. Es muy gracioso. También se considerará en un sector de este parque la versión de los familiares de las víctimas que no han sido considerados en los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bueno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el archivo histórico está en la Defensoría del Pueblo. Tiene no sé cuántos miles de testimonios recogidos y obviamente no se puede recoger el íntegro de los testimonios, porque además cada víctima tiene varios deudos y evidentemente cada uno de esos deudos tiene una historia que contar, pero eso no deslegitima en absoluto todas las que han sido recogidas. Luz Salgado ha dicho hace algunos días que hubo muchas víctimas del terrorismo que fueron excluidas. No es que fueron excluidas, es que no se presentaron. ¿No? Hubo muchos del Partido Cambio 90, los que yo conocí, y no figuran en el informe de la CBR porque nunca me pidieron los nombres. No tenían que pedírselo a la señora Luz Salgado. Las personas que se consideraban víctimas del terrorismo tenían varias listas para inscribirse durante los años de violencia, ya sea con la Cruz Roja, ya sea la Defensoría del Pueblo. De esas listas luego se buscó a la gente o muchas veces la gente se acercó. ¿No es cierto? Acuérdense que la Comisión de la Verdad duró solamente 2 años y durante ese tiempo se tuvieron que recoger todos estos testimonios. En fin, Correo señala que ha confirmado con la Municipalidad de Lima que efectivamente ejecutará el proyecto Alameda de la Reconciliación o Parque Temático de Luis Galarreta, ¿ya? Con la plata del Gobierno Regional de Lima Metropolitana. Y que esto está incorporado, dice el funcionario, en el Plan Anual de Inversiones del Programa Gobierno Regional, que es para un conjunto de obras, entre las cuales se encuentra el proyecto Alameda de la Reconciliación. ¿No es cierto? Obviamente han dicho que sí, que es una iniciativa de ellos, no de los congresistas fujimoristas, ¿no? Y que el expediente técnico ya ha sido aprobado, expediente técnico. Antes de haberse convocado el proceso de selección, ¿no? Recién en el mes de junio, en estos primeros días, se ha aprobado el expediente técnico. O sea, no hay licitación todavía. Y Galarreta lo va a inaugurar. Está un poquito acelerado el hombre, pero en fin. ¿Y por qué él como presidente termina dentro de un mes? Exactamente. Porque estamos a 28, no, menos de un mes. Seguramente será por la primera piedra. Puede ser, Puede ser, ¿no? Bien contento. Actualmente, añadió la obra, se encuentra en proceso de selección del postor. Ya hay una convocatoria, señalado el funcionario. Ay, qué ganas de fastidiarla a esta gente, pero en fin, miren, si quieren escribir otra historia, porque eso es lo que quieren, una historia distinta a la que ocurrió, pues algún tiempo les durará, ¿no? Pero no va a durar mucho tiempo. O sea, a ver, vayan a Ayacucho y traten de contar otra historia, pues. Bien difícil que le puedas contar a la gente de Ayacucho que me escuche esta mañana otra historia, ¿no? Cuando la historia ahí está, la verdad, bastante, pero bastante clara. Ahora, un parque temático, Rosa María, lleva pues No, la palabra temático es, pobrecito, pero discúlpeme, es un problema del castellano, pero es absurdo, como yo expliqué ayer. Un parque temático es un espacio público enorme, sí, que une varias atracciones, uh-huh, en una sola idea. Claro. ¿Ya? Y normalmente esas atracciones son atracciones de carácter, ¿cómo les puedo explicar? Didáctico
o de entretenimiento. Esto no se llama un parque temático, puede ser un memorial a los Un caídos. un museo, parece, va a haber fotos. Sí, puede ser un museo, un memorial a los caídos, puede ser, hay muchas formas de hacerlo. Además hoy hay monumentos a los caídos pues muy bonitos en muchas partes del mundo de muy diversa índole, ¿no? Entonces algunos llevan los nombres de las personas, otros no, otros son simbólicos, en fin. Si las Fuerzas Armadas necesitan, miren, además hay una cosa bien interesante, caídos de las Fuerzas Armadas y militares durante el periodo de violencia 1980-2000, aproximadamente son 1.000 personas. Aproximadamente es un poquito más de 1.000 personas. Obviamente sus familias han recibido las reparaciones correspondientes como corresponde, han podido enterrar a sus familiares, que eso es bien importante también, porque reitero, Sendero nunca desaparecía los cuerpos, más bien los dejaba ahí para hacer escarnio, ¿no? Para aterrorizar, para hacer a través del cadáver una amenaza muy contundente de miedo y de terror entre las poblaciones. Entonces, han podido enterrar a sus muertos, tienen cementerios para su gente, no sé, servicios de sepultura para toda la gente de las Fuerzas Armadas y Policiales, o sea, hay un cementerio para la policía en Lima también, y han recibido, entiendo yo, en un momento no se pagaba y ahora creo que sí se paga, indemnizaciones importantes para las familias que tenían hijos caídos en acción, y las reparaciones tenían que pagarse, y había una deuda muy grande en un momento del Estado, pero era una vergüenza, ¿no? Que a una persona que ha perdido un familiar sirviendo a la patria no se le pague una indemnización que le correspondía por ley, ¿eh? Y muchos otros beneficios que en un momento se otorgaron, como vivienda, etcétera, que no se otorgaron, ¿eh? O sea, sí, antes de hacer monumentos, más bien indemnizar a los familiares de las Fuerzas Armadas y Militares que cayeron en acción. Pero además, que sus pensiones pues sean otorgadas en el grado correspondiente. Había un montón de problemas ahí de carácter de bienestar, si quieres, que tenían que ser atendidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si las Fuerzas Armadas consideran, y me parece muy bien, resaltar el ejemplo de algunas de estas personas por su espíritu de servicio, por su espíritu de lucha, por su ejemplo para los demás, pues estupendo. Y además tienen que hacerlo dentro de las instituciones de instrucción para los futuros cadetes, para que sirvan de ejemplo, y también, por supuesto, para la sociedad. Hasta ahí, todos absolutamente de acuerdo, nadie se opone a eso. Y es más, en el lugar de la memoria está eso también. No está excluido, al contrario, está incorporado. Entonces, si las Fuerzas Armadas consideran que hay algunos héroes adicionales cuyas historias han sido poco conocidas y es necesario resaltarlas, por supuesto deberían incorporarse, ¿no? Yo estoy seguro que van a haber historias muy bonitas de mucha nobleza y de mucha entrega que tienen que resaltarse. Pero esto parece ser más una pataleta, les digo, y el uso indiscriminado de recursos por una confrontación ideológica. O sea, el fujimorismo quiere constituirse como el único enemigo del Sendero Luminoso. Y eso no es cierto. Sendero Luminoso fue vencido por la sociedad peruana, no por un partido político. Y dos, necesita eso para justificar su existencia. Porque si no hay enemigo, si no hay cuco, entonces ¿para qué te necesitamos? Y está utilizando a las Fuerzas Armadas como ya las utilizó en el pasado. No es la primera vez que el fujimorismo utiliza a las Fuerzas Armadas con una finalidad política, que mucho daño le hace a las Fuerzas Armadas. Así que yo espero que no participen de esto porque no tiene, la verdad, mucho sentido. Más bien, reitero, si hay alguna persona que quiera ser exaltada, porque son caídos en acción de las Fuerzas Armadas y Policiales más de 1.000 personas. Dicho sea de paso, desde 1999 hasta hoy, 2018, el próximo año van a ser 20 años, han muerto, y ayer está explicado en el Comercio en portada, más de 470 personas en el BRAEM, de las cuales creo que 440 son militares. Es decir, el BRAEM ha matado a la mitad de las Fuerzas Armadas y Policiales que murieron en los 20 años de conflicto. Ya va matando a la mitad. Es muchísimo para un grupo reducidísimo de gente que está enquistada en esta zona. Y esas cifras no deberían llamar la atención. Pero eso de que se ha excluido a la gente, que no se ha incorporado... Miren, a la Comisión de la Verdad la pueden acusar de muchas cosas, pero no de excluyente. Más bien de incluyente. De incluyente de voces
que jamás hablaron. Y hay otras muchas que jamás van a hablar porque hay problemas profundos de trauma y que las personas no están dispuestas a contar todo lo que les pasó en el momento en que le da la gana al Estado, sino en el momento en que están listas y preparadas para hacerlo. Nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos acá, a una pausa. todas las mañanas este pobre chico se queda sin brazo, ¿no? Porque el cartel pausa. 20. Una vez, tú sabes esa anécdota, ¿no? Estaba en Madre de Dios Ya. y estaba Ismael Soto acá y César González llama a Ismael y le dice, oye, ¿cómo se hace para que se calle? Respecto a mí, ¿no? Ya tú verás cómo hace. Nos vamos a la pausa. 8:17, vamos a la pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados con Lima, Radio Santa Rosa. En Chimbote nos escuchan a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y AM Tagua. Rosa María. Bueno, vamos a hablar ya en la línea con Carlos Brus, pero antes de conversar con él, solamente contarles que Senami anuncia que a mediados de julio el frío en Lima va a aumentar. O sea, si les parece que tiene frío, va a ser peor. Y se presentarán lluvias de moderada intensidad en las primeras horas del día. En la sierra se reportan temperaturas de menos de 5 grados. Lo leo porque ya el Senami no puede poner anuncios en ninguna parte porque el Estado se lo ha prohibido, ¿no? El Estado del Congreso de la República, y es bueno que las personas que nos escuchen en todo el Perú tomen sus providencias. Va a ser un invierno bastante duro en comparación con el año pasado y el año anterior. Carlos Brus, congresista de la República, está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, primero conversemos sobre la comida que tuvieron con el presidente, ¿no? El ágape puede haber estado rico, la comida también, pero ¿la política fue también sustanciosa o no? Sí, bueno, no fue la última cena precisamente, sino más bien parece que ha sido la primera de una nueva etapa de relación entre el gobierno y la bancada. El resultado ha sido positivo, todavía falta una segunda reunión este martes, con el primer ministro también y con el ministro de Economía, pero me parece que la cosa va por buen camino. Ahora, parece ser que es algo así como que el presidente Vizcarra se reúne con su gente, pero al señor Villanueva todavía no lo invitan. Bueno, yo no sé realmente cuál fue el criterio en la cena que hubo el día martes. Fue una invitación del presidente en un restaurante particular. Yo sé acaso la carne estaba muy rica, fue lo que contribuyó mucho en gran parte al buen resultado de la cena. Y el 80% de la conversación fue social, ¿no? El presidente es una persona muy simpática en términos personales, y al final un 20% hablamos de política, y a mí me ha dado la impresión que el presidente, no sé si antes, pero por lo menos ahora, sí está convencido que necesita una bancada propia, que no se puede confiar en esta alianza coyuntural con una mayoría que en temas, por ejemplo, como el de la ley Mordaza, puede darle la espalda al gobierno sin ningún problema. Claro, pero no se ve, parece, desde fuera, que eso el presidente de Vizcarra lo tuviera más o menos clara, pero su primer ministro tuviera otra línea, la línea más bien de la alianza con el fujimorismo y la no necesidad de contar con ustedes, sino no se explicaría por qué él, que tiene la gestión, ¿no es cierto?, de los servicios del Estado a través de los ministros, no se comunica directamente con ustedes. O sea, ¿el problema es el primer ministro? Es algo que tendría que responderte después de la reunión del martes, donde va a estar el primer ministro. Como tú sabes, el primer ministro es, dentro del ordenamiento jurídico del Estado, es el funcionario más alto nivel en el gobierno que se encarga de la coordinación con el Congreso. Por lo tanto, debería ser el funcionario con el cual se coordina la bancada. Por lo menos así era cuando yo era vocero de la bancada
bancada y el primer ministro era Fernando Zavala, nosotros hablábamos 1 o 2 veces al día para coordinar temas Claro. que se tienen que coordinar. Eso no significa, por supuesto, que no hables con otras bancadas. Obviamente, por la constitución numérica que hay en el Congreso, tú tienes que conversar con las otras bancadas porque la de trabajo que cambia es minoritaria. Así es. Sin embargo, en esas conversaciones debes hacer participar a tu vocero, por lo menos, para que esté al tanto de qué negociaciones están llevando adelante y que a su vez pues, pueda el vocero y la bancada tuya garantizar que los acuerdos a los que se tomaron se lleven a la práctica. Eso lamentablemente no se estuvo dando, ¿no? Así es. Ahora, puede ser una explicación la siguiente, o sea, ustedes han hecho campaña con el presidente Vizcarra, han trabajado juntos en un proyecto político, tal vez no mucho tiempo, pero por lo menos un año antes de las elecciones, es decir, ya tienen pues 3 años juntos aproximadamente. En cambio, César Villanueva viene de otro partido, de otra tienda política. Él estuvo en toda la conspiración, digamos, para derrocar a Pedro Pablo Kuczynski y ustedes estuvieron en la vereda del frente. ¿Es difícil entonces, digamos, comenzar a trabajar juntos? Mira, como tú bien dices, efectivamente con Vizcarra había una relación, digámosle, positiva. Actualmente, inclusive nuestra bancada lo defendió cuando él fue interpelado, cuando era ministro de Transportes. Y efectivamente con César Villanueva, que es una persona muy afable, que no nos genera resistencia. Sin embargo, en los últimos meses hubo una especie de enfrentamiento por un tema coyuntural. Ahora, todos tenemos que pasarnos la página. Tú sabes que en política, el que no ha aprendido a comerse sapo, mejor que se dice otra cosa. Aquí en política tenemos que pasarnos cosas a veces, tenemos que hacerlo, no porque nos guste, sino porque hay un fin superior, que es el país, ¿no? Y tenemos que dejar de lado nuestras desavenencias. Y eso es lo que hay que hacer con César Villanueva, por lo menos mientras él sea primer ministro. Y creo que ese es un poco el criterio que hay entre la gente de la bancada. Bueno, tenemos también otro tema en agenda. Yo ayer he visto un video suyo en las redes sociales hablando del orgullo gay. E inmediatamente he visto, como usted se ha defendido muy bien, pero inevitablemente decenas de mensajes de odio que nunca faltan en esta fecha. Hoy es el día del orgullo gay. ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido en el reconocimiento de los derechos del prójimo, por ponerlo de alguna manera? Mira, creo que hay dos aspectos. Creo que en materia de sociedad como tal y en el respeto que se merece esta minoría, hemos avanzado bastante. Hoy en día hay 2 congresistas abiertamente gays. Yo he sido el primer ministro designado en un gobierno abiertamente gay. Eso no produjo ningún escándalo ni cosa parecida. Es más, ni siquiera nadie mencionó cuál fue la orientación sexual cuando fui nombrado, lo cual es extraordinario, así debería ser. Y en ese sentido hemos avanzado mucho. Fíjate, por ejemplo, permíteme unos segundos para contarte esta iniciativa, que es hay un grupo de empresas que se han aliado, Sí, que se llama la alianza Pride Connection, que son empresas peruanas, o sea, están trabajando aquí en Perú, si bien son muchas de capital extranjero, que se han comprometido a poner políticas laborales inclusivas para proteger, defender a sus empleados LGTBI, que no sean acosados, que no sean discriminados, y además para que en la comunidad defender los derechos y adherirse a los reclamos de la comunidad LGTBI. Empresas importantísimas como Scotiabank, por ejemplo, Sí. que ahorita tiene la bandera gay flameando en su oficina principal, Sodexo, Sodimac, American Airlines, IBM, Pricewaterhouse, Coca-Cola, son todas estas empresas que han implementado esta política de, laboral inclusiva con la comunidad LGTBI, y que además es con esta iniciativa que yo el sábado, y aprovecho para el comercial del sábado, voy a marchar con ellos, porque el sábado a las 2 de la tarde en el Campo de Marte se va a hacer la gran marcha del orgullo LGTBI para seguir luchando. Ahora, en términos de leyes, no hemos conseguido nada, absolutamente nada.
hemos conseguido realmente apoyos, y el hecho que el tema se hable y abiertamente. No te olvides, Rosa María, que antes de que nosotros planteáramos la unión civil, el tema de la comunidad LGTBI, los políticos no lo tocaban para nada. En las campañas presidenciales era un tema ausente. Así es. Ahora es imposible que no tengas una posición. Y eso es un avance. Pero en términos legales no hemos conseguido nada en el Perú. Sí ha habido un fallo muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Que he pedido a todos sus Estados miembros que instituyan el matrimonio igualitario en cada uno de los países. Pero a nivel de legislación nacional no hemos tenido ninguna. Ahora, hay sorpresas, ¿no? Por ejemplo, hoy día el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha publicado en su cuenta de Twitter un saludo Día Internacional del Orgullo LGTBI. Eso no creo que le guste al fujimorismo, la verdad, que ha presentado posiciones más bien conservadoras en esta materia y que tienen aversión a la palabra género, que parece que más o menos los obligaran a los ministros a no poderla pronunciar. Esta relación tan conservadora del fujimorismo con el tema, yo pensé que tenía aterrorizado al Ejecutivo. Me sorprende el aviso del Ministerio de la Mujer. Bueno, lo que pasa es que ya no puede dar marcha atrás. En el gobierno de presidente Kuczynski logramos que el Ministerio de la Mujer abra una mesa de diálogo con la comunidad LGTBI, porque es el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Y obviamente la población LGTBI es población vulnerable. Entonces logramos que se abra una mesa de diálogo ahí. Se volvió a incorporar en el Plan Nacional de Derechos Humanos a la comunidad LGTBI, que la había excluido Humala, que es un gesto homofóbico que ningún presidente de la República había tenido. Ya se reincorporó esto. Se ha hecho, por ejemplo, un protocolo de atención a las mujeres transexuales en el Ministerio de Salud. Se ha llevado a cabo por el INEI la primera encuesta a la comunidad LGTBI de los problemas que la comunidad puede tener. El Ejecutivo dio el decreto 1303, que era contra los crímenes de odio, decreto legislativo que se le delegó facultades para que legisle en materia de violencia de género, y obviamente la violencia contra la mujer LGTBI es clarísima. Sin embargo, una comisión del Congreso ha pedido que este decreto sea derogado, de nuevo por iniciativa del grupo evangélico, digamos, del Congreso, pero por lo menos el Ejecutivo tuvo el gesto de dar una ley de crímenes de odio, o un decreto legislativo de crímenes de odio que todavía no ha sido derogado, pero está en camino a que sea derogado. Entonces, a nivel del Ejecutivo sí se han dado pasos en este sentido, y el caso del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables dieron un paso firme, paso que por supuesto ya no pueden dar marcha atrás. El tema de la unión civil sí está congelado en el Congreso, ¿verdad? ¿Perdón? El tema de la unión civil está congelado en el Congreso. Sí, y bueno, mira, ya no tiene sentido hablar de unión civil si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está hablando de matrimonio igualitario, ¿no? Así es. Pero si hay un proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso que yo y Alberto de la UNE hemos suscrito también. Es un proyecto que la iniciativa la tuvo la bancada de Nuevo Perú, y que es algo que vamos a impulsar, y seguramente perderemos en esta legislatura porque como está la composición del Congreso es bien difícil que ese proyecto salga. Creo que el camino de conseguir estos derechos va a pasar más a través de la Corte Suprema, como ocurrió en Colombia, que a través de la Congreso. Bueno, en el caso de DNI, por ejemplo, se han logrado avances efectivamente judiciales, ¿no es cierto? Y RENIEC ha tenido que inscribir, por ejemplo, un matrimonio en el extranjero. Por lo menos hay un precedente. Así es, y en la medida que esos precedentes continúen, en algún momento la Corte Suprema podría decir, ¿sabes qué? Dejen de estar enviándome estas demandas a la Corte Suprema, yo ya faría a favor, ordeno que sean los jueces de primera instancia o que sean las notarías que de una vez hagan esto. Exacto. Como hizo Colombia. Colombia le dijo al Congreso, oiga, legislen sobre esta materia porque esto es justo y es constitucional y es necesario. El Congreso no legisló y la Corte Suprema dijo, bueno, como usted no legisló, yo ordeno que a partir de la fecha las notarías inscriban las uniones de personas del mismo sexo. Entonces, al final algo así podría ocurrir, y que sea más bien el sistema de justicia en el Perú la que tome un paso que el Congreso
Bueno, muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, congresista, tratando estos dos temas, lo político y lo del día, ¿no es cierto?, para cubrirlo. Y efectivamente mañana hay una marcha a las 2 de la tarde, justamente para la reivindicación de derechos constitucionales, creo yo, que asisten a las personas que están protestando por esta materia. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Es el sábado 30, por si acaso el sábado 30 a las 2 de la tarde en el Campo Marte. Sábado, ¿verdad? Mañana es feriado, disculpe, tengo la confusión del feriado. Es el sábado a las 2 de la tarde en el Campo de Marte, ¿no es cierto? Correcto. Perfecto, ahora sí. Tengo una confusión de fiestas. Y el miércoles lo tendremos para que nos cuente. Y el miércoles, por favor, congresista, venga a contarnos qué pasó el martes. Muy bien, muchas gracias al congresista Bruce. Nos vamos a la pausa. Sí, ya sé que todos ustedes me están mirando feo desde sus casas y diciendo, Rosa María Palacios es católica, ¿cómo es posible que diga que los homosexuales tienen derechos? Mientras vamos conectándonos con nuestro siguiente invitado, yo les voy a explicar, como lo he explicado tantas veces desde este micrófono, ¿qué dice el catecismo en esta materia? Porque hay que recordárselos, hay que hacer un poco catequesis todas las semanas, cada vez que se toca el tema. Vamos a la pausa y regresamos. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38. Bueno, y seguramente mientras esperamos a nuestro siguiente invitado, estamos tratando de entrar en comunicación con el nuncio apostólico Nicola Girasoli, es el nuncio apostólico de su santidad aquí en el Perú, y es, para explicarlo en términos diplomáticos, el embajador del Vaticano en el Perú, por ponerlo de una manera más sencilla, y preside el cuerpo diplomático en los países latinoamericanos por una antigua tradición. Preside el cuerpo diplomático. Bueno, para los que están preguntándome por el tema de la homosexualidad y la iglesia, decirles nomás que revisen, bien fácil, entran en Google a Catecismo de la Iglesia Católica, buscan sexto mandamiento, sí, efectivamente, el de la fornicación, y hay un acápite especial para el tema de la homosexualidad. Obviamente la iglesia le pide a todos la castidad. Obviamente también esta es una decisión libre, no se puede imponer a nadie, ¿no es cierto?, que actúe de una manera u otra. Pero dentro de las decisiones libres que un ser humano puede tomar, también puede tomar la decisión de la castidad, y esa es la que propone, ¿no es cierto?, el catecismo dentro de lo que propone el mensaje de Cristo. Muy bien. Pero ¿qué pasa con las personas homosexuales? En primer lugar, el catecismo dice que no se conoce cuál es la causa y que está todavía en discusión científica, pero que evidentemente hay una pulsión interna que domina a estas personas y que no pueden ser culpadas, ¿no es cierto?, por esta pulsión interna, y que más bien hacen un enorme sacrificio, mucho mayor que el de cualquier otro, al caminar por el camino de la castidad, en primer lugar. Pero para los heterosexuales que tratan con los homosexuales, hay una indicación bien clara. Dice: ninguna forma de discriminación será permitida. Y dice también que es deber de todos acoger al homosexual. Es decir, hay un mensaje de compasión, de empatía, de trato humano. Y yo creo que ese mensaje, que no es de importancia para un Estado laico, solo para los católicos, debe ser también para los católicos, ¿no es cierto?, forma de vida. Entonces, todas aquellas personas que se declaran muy cristianas y que mandan mensajes de odio a través de las redes sociales, bueno, no están cumpliendo con el sexto mandamiento, están faltando específicamente al catecismo en el sexto mandamiento. Y lamentablemente son muchas. El Papa Francisco ha dicho algunas cosas que efectivamente la Iglesia no está de acuerdo con el matrimonio civil homosexual. Originalmente la Iglesia Católica tampoco estuvo de acuerdo con el matrimonio civil para heterosexuales. Cuando se implanta en el Perú en 1936 hubo una gran controversia, ¿ya? Pero lo que sí señala el Papa, por ejemplo, es que los derechos de asistencia hospitalaria, por ejemplo, deberían estar reconocidos en todos los países. ¿A qué me refiero? A que como no hay vínculo de parentesco entre dos personas del mismo sexo, ni tampoco vínculo conyugal, pues los hospitales muchas veces no permiten que una persona que está muriendo tenga
a su lado a la persona que lo ha acompañado toda su vida, lo cual es una falta de compasión, pues mínima, por el prójimo, ¿no? Creo yo que esos derechos de asistencia deberían estar ya en una norma de orden práctico en los hospitales del Perú, sean públicos, sean privados. Una norma que puede emitir perfectamente por resolución ministerial el Ministerio de Salud y que no necesita rango de ley, norma con rango, ni pasar por el Congreso. Y hay muchas otras cosas más, como decía Carlos Bruce, que sí son pequeños avances, ¿no? La atención de la salud, por ejemplo, de personas de este grupo que es vulnerable. La atención de la identidad, que es un tema central, pero absolutamente central, y que responde realmente a una minoría de minorías. O sea, la identidad, que es un derecho constitucional, todos tenemos derecho a tener una identidad, es un tema, en el caso de las personas transexuales, muy serio y muy grave, porque su aspecto físico no coincide con el nombre que tienen en el DNI y son permanentemente discriminados por eso, ya sea en su centro de trabajo, ya sea cuando van a cambiar un cheque a un banco, ya sea cuando van a un centro de estudios, ¿no? El nombre no corresponde con la foto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, me llamo así, de esa manera, ¿no? Y cuando quieren cambiar su nombre de pila, pues esto está absolutamente impedido. Entonces yo creo que hay varias agendas a trabajar en distintos frentes. Estas comunidades las conocen perfectamente bien y sí tienen todo el derecho de salir a reclamar por lo que les corresponde. Ya estamos en comunicación con Monseñor Nicola Girasoli, nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco. Monseñor, muy buenos días. Buen día a todos ustedes, a todos los oyentes y a todos los que están en comunicación con nosotros esta mañana. Buen día a todos, un abrazo. Monseñor, es un día de fiesta para la Iglesia peruana, se va a crear un nuevo cardenal y muchos nos hemos preguntado, tal vez usted tiene una respuesta, ¿por qué el Papa ha tomado esta decisión? ¿Por qué el Papa ha creído conveniente que el Perú tenga 2 cardenales? Primero debemos decir que, como usted dice, es un gran día de fiesta por la Iglesia peruana y para el Perú mismo, ¿no? Porque es un don extraordinario, grande, que Papa Francisco hace a la Iglesia del Perú, creando, como decimos en palabra técnica, ¿no?, un nuevo cardenal, Monseñor Pedro Barreto, el arzobispo de Huancayo. ¿Por qué esto? Debemos decir que todos los países que están alrededor del Perú, no sé, Chile tiene 3 cardenales, Argentina me parece que tiene 4, no sé, Bolivia hasta poco tenía 2, cioè, es un signo de afecto, de amor, y yo pienso que especialmente después de la visita que el Papa, ¿no?, ha hecho en enero, viendo la multitud, ese inmenso amor del Perú hacia el Papa, hacia la Santa Sede, yo pienso que el Papa como casi un gesto, ¿no?, de afecto, de amor, de agradecimiento al Perú, le ha dado el segundo cardenal. Un cardenal es siempre un enriquecimiento por la Iglesia, es siempre un hecho que da más entusiasmo, más vitalidad, más apertura, más luz a la Iglesia. Por eso estamos tan agradecidos con Papa Francisco por este gran don que ha hecho a la Iglesia del Perú. Monseñor Girasoli, el Monseñor Barreto nos indicó que para él fue una sorpresa muy grande. Él no estaba prevenido de este acontecimiento. ¿Cómo el Papa escoge a alguien en especial para ser cardenal? Esto es verdad, porque especialmente con Papa Francisco, pero ha sido siempre así en las historias de la Iglesia, especialmente con los últimos papas, ¿no? Pienso empezando da San Juan XXIII hacia adelante. Los cardenales lo elige, lo nombra personalmente el Papa, y normalmente son obispos, arzobispos o eclesiásticos que el Papa conoce personalmente. Ajá. Naturalmente con Papa Francisco hemos visto, porque Francisco son ya 5 años que Papa, y hemos visto que ha nombrado muchos cardenales. El Papa Francisco tiene mucho, cuando nombra un cardenal, a la distribución geográfica de los cardenales. El Papa
dice que los cardenales deben representar toda la iglesia. Por ejemplo, hasta unos años eran mucho, no sé, los europeos, los italianos. Ahora el Papa dice, no, debemos poner cardenales que vienen un poco de toda la parte, no de todo el mundo, y por eso están aumentando mucho los cardenales que son afuera de Europa. Quindi il tema geográfico è molto importante, il Papa tiene mucho a esto. Y segundo, sí, el Papa elige la persona, la escoge personalmente, y por eso yo pienso que es verdad lo que dice nuestro queridísimo cardenal Pedro Barreto. Fue una sorpresa, pero una linda sorpresa, una feliz sorpresa para todos. Exactamente, una sorpresa feliz. No tiene Monseñor Barreto todavía un encargo específico, además, por supuesto, el día de mañana elegir al Papa, pero ¿se sabe si le van a dar algún encargo específico, además de la parroquia que evidentemente se le asignan? ¿Se le va a dar algún encargo específico? Sí, usted dice la parroquia, el tiro, la iglesia en Roma. Sí, normalmente, como los cardenales en la historia son los presbíteros de la ciudad de Roma, ¿no? Estos son los cardenales. Por eso cada cardenal le viene asignada una iglesia, que puede ser parroquia o iglesia histórica de Roma. No, yo pienso que el cardenal Barreto, esto pero es una riflessione personal que yo hago, va a tener un rol muy, pero muy importante en el sínodo por la Amazonía, sí, que va a celebrarse el año que viene. Va a tener un rol determinante, ya él ahora está trabajando mucho en esto, ya lo llaman el cardenal ecológico, ¿no? Yo he visto sí, siempre lo ha sido. Que han hecho, y quindi va a tener un rol determinante anche perché el cardenal Jung, que actualmente preside esta comisión, ya lo ayuda muchísimo el cardenal Barreto, el cardenal Jung, que es un cardenal de Brasil que está en esto. Pienso que va a desarrollar mucho, y también yo veo, muy humildemente, pero eso es una interpretación mía personal, que también el nombramiento del cardenal Barreto va también va leído también en esta perspectiva del sínodo de la Amazonía, que el Papa le atribuye muchísima importancia para la defensa de la tierra, del medio ambiente, y sabemos que el cardenal Barreto ha hecho mucho por eso, escribe mucho, habla mucho sobre este tema, es un tema que él tiene en su corazón. Yo pienso que esto tiene que ver con este nombramiento. Así es, estuvimos juntos con él, se acercó a la prensa y conversamos mucho justamente en Puerto Maldonado, esperando la llegada del Papa, preocupado, muy informado de lo que está pasando en la Amazonía, y como nos dijo él mismo ayer, tiene que organizar el sínodo para el próximo año, que es un encargo especial del Papa, convocar a todos los obispos de la Amazonía, que no solamente es el Perú, sino es Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, y juntarlos a todos para discutir los problemas de la Amazonía peruana. Bueno, Monseñor Nicola, felicidades también, mañana es el Día del Papa. Día del Papa, mañana... y esta noche hacemos una recepción a la Anunciatura, ahí estaremos. Donde están todos invitados. Ahí todos, estaremos. Este año las puertas son abiertas, he invitado a muchísimos jóvenes y también al pueblo de Dios, y mañana a las 11 celebraremos la misa, que es una misa que... La misa en la catedral, efectivamente, presidida por Monseñor Nicola Girasoli. Sí, porque el cardenal, muchos están en Roma por el evento del cardenal Barreto, ¿no? Por eso este año presido yo. Pero el cardenal Cipriani está en Roma en este momento. Sí, claro. Está en Roma, participa al concistoro, claro. Claramente. Como obispos, son como 10 obispos que me parece están en exactamente, Roma, Monseñor, estamos viendo las... acompañan a Monseñor Barreto. Claro, Monseñor Nicola, estamos viendo las imágenes que llegan de Roma, y efectivamente usted va a estar un poco solo mañana, porque casi, digamos, todos los obispos peruanos, muchísima gente está yendo hacia allá. 10 que son. 10 obispos. Van a acompañarlo, pero vamos a estar en una comunicación espiritual. Eso sí, de todas maneras. Muy bien, muchísimas gracias. Mañana, por supuesto, Radio Santa Rosa transmite íntegramente la misa desde la catedral. Gracias a Monseñor. Bien, un abrazo a todos los oyentes, gracias, y rezamos mucho por la Iglesia del Perú y por todos, con la unidad a nuestro queridísimo Papa Francisco. Así un gran abrazo. Un abrazo grande, y todos por la unidad, efectivamente. Vamos a una pausa y volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Abel, tratando de discernir cuál es el rito de creación de un cardenal, y el padre Javier desde Roma nos está contando. No puede hablar por teléfono, obviamente, está No puede. prohibido, ¿no? Y tiene toda la razón. Nos está mandando muchas imágenes y nos está explicando más o menos cómo se desarrolla un consistorio. Es decir, el consistorio es la reunión de los cardenales, el resto son espectadores, ¿no? Así es. Tenemos incluso, pero está en embargo, ¿Ya? la homilía. No, Ujú. si está embargada no la podemos dar. Me Y en dice- eso hay que reconocerle al Vaticano cierta, hay que decirlo, bastante transparencia, porque también durante el viaje del Papa al Perú, a los periodistas se nos entregaba embargada todas las homilías del Papa, todos los mensajes del Papa, para poderlos ir trabajando. Si lo tienes leído, ya inmediatamente termina el Papa de hablar y puedes comentar, porque ya leíste, ¿no? Y me acuerdo que justamente, esta es una anécdota divertida, Monseñor Barreto se acercó a la prensa en Madre de Dios y le digo: Monseñor, ¿quiere saber lo que va a decir el Papa? Entonces me miró muerto de la curiosidad y me dijo: a ver, está embargado, no lo podemos decir, pero sí se lo puedo mostrar a usted. Y leyó todo lo que el Papa iba a decir y bueno, le pareció genial, ¿no? Porque había un reconocimiento enorme a la realidad de la Amazonía, y era evidente que era un mensaje muy trabajado, porque los que estábamos ahí nos sorprendimos del nivel de conocimiento de los problemas que tenían la gente que había ido a verlo, ¿no es cierto? Nativos, comunidades, en fin, gente que está muy, muy lejana de Lima, muy lejana del centro, ¿no? Como él dice, en las periferias, realmente en la periferia de la periferia. Entonces, bueno, ahora entiendo que se reúnen los cardenales, el Papa va a dirigir unas palabras, se crean los cardenales, me imagino que son llamados, entiendo que hay un salmo, ¿qué más hay? Bueno, el padre Javier estaba tratando de leer la homilía. Pues se va a rezar el rosario, Allá. ¿no? Y se termina con una salve como preparación para la misa. O sea, parece que Va, va a haber va a una haber misa, ¿ok? ¿no? Y ya, bueno, y ahí no sé Pero si el padre Javier, como reportero, no nos está dando mucha información. Ahí estamos escuchando los cantos. sí. Es el canto de entrada. Ya están casi todos los cardenales en ese sitio. Ese es el Salve Regina. Estamos transmitiendo en directo desde Roma, aunque usted no lo crea. Ceremonia imponente, ¿no? Imponente la ceremonia. No, y el Salve Regina es precioso. Sí. Encantado en esa forma es precioso. Además, con la acústica que tiene, es espectacular. Bien. Está terminando el Salve Regina. El Salve Regina terminó y me imagino que se prepara todo para el inicio del consistorio. Vamos a ver qué es lo que, qué novedades nos va a mover. Es que nuestro reportero no nos está reporteando No puede completo. hablar. Yo lo sé, pero puede mandar, pues como nos está mandando el Sí, sonido. Nos está mandando el video. Nos está ¿ya? mandando el video, nos da video, sonidos. Ya vamos a pasarles luego. Luego, a través de la Sí. web de Radio Santa Rosa van a poder ver todos Sí. los videos que nos han mandado desde Roma, casi en directo. Y Nadie, tenemos mira, el- ningún canal tiene esto. Nadie tiene. Tenemos la homilía que todavía será pues dentro de una hora Más y o media menos. será pronunciado y ¿Cuál es el tema, podemos decir, de la homilía del Papa hoy? Estoy tratando de Desentrañar los Ah. misterios de tu celular. De agrandar la letra. Ese es el problema de reportear a esta edad, ya no vemos nada, ¿no? Entonces, claro, hay que agrandar la letra. Pero yo me imagino que lo que nos ha dicho Monseñor Nicola Girasoli será importante, la idea de que la Iglesia esté representada en Roma con cardenales que geográficamente cubran, ¿no?, el íntegro de los territorios en los cuales la Iglesia Católica tiene presencia. Y lo que es interesante, es lo que nos ha dicho Monseñor también,
Yo no sabía que Bolivia tenía 2 cardenales, siendo un país más pequeño que el Perú, que Chile tenía 3, que Argentina llegó a tener 4. O sea, creo que hemos estado un poco atrás, ¿no? Y es importante la presencia de los cardenales porque son los que llevan la voz de los pueblos que conocen a Roma y que pueden informar al Papa directamente de los asuntos más graves que pueden estar sucediendo en nuestro país. El texto de la homilía, solamente voy a leer una cita bíblica que tiene la homilía. Dice, no será así entre vosotros, nos dice el Señor. El que quiere ser el primero, sea esclavo de todos. Marcos, y luego también menciona las bienaventuranzas, y luego se dirige a los cardenales, ¿no? Queridos hermanos cardenales y neocardenales, a los nuevos cardenales, ¿no? Y mientras vamos camino a Jerusalén, el Señor nos adelanta para recordarnos una y otra vez la única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los otros para servir a Cristo. Claro, estás leyendo el italiano, muy bien, tu traducción. No, está en castellano. Pero ¿sí? claro, la idea es la idea del servicio, ¿no? Así es. La idea que el Papa siempre ha resaltado cuando le pide al pueblo siempre recen por mí, recen mucho por mí, y que la idea de que los llamados a una vocación sacerdotal y que luego tienen un cargo jerárquico dentro de la iglesia están llamados a servir, no a servirse, sino a servir a los demás, y efectivamente el último será el primero. Como debería ser en la política también, ¿no? Bueno. Pero es que ese es el sentido de la política, también servir. A mí me hace mucha gracia cuando acá los políticos se declaran tan católicos, tan cristianos, ¿no? Tan seguidores del mensaje de Cristo, ¿no? Y el mensaje de Cristo no es el odio, nunca lo ha sido. El mensaje de Cristo no es el estigmatizar, el discriminar, el insultar, el agredir. Eso no es el mensaje de Cristo, ¿no es cierto? Pero acá todos son muy cristianos, ¿no? Entonces, hay una contradicción, ¿no? Todos mis amigos ateos, a quien quiero mucho, me dicen, el Estado peruano tiene que ser laico. Mira, más laico no puede ser, porque esos que dicen que son cristianos no lo son. Pero en absoluto, ¿no? ¿De dónde, por Dios? ¿No? Si lo que promueven es justamente lo contrario al mensaje de Cristo. O sea, quieren ser los primeros, quieren ser honrados, quieren ser homenajeados, quieren ser exaltados. Es exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia, ¿no? Cada vez que hacen algo, tocan una trompeta delante de ellos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente su mano derecha sabe lo que da la mano izquierda, lo sabe el cuerpo entero y el país además. De verdad, entonces no creo yo que este sea un país en el cual la política sea muy cristiana. Porque si lo fuera, no tendrían las conductas que tienen. Entonces, tomar, ¿no es cierto?, del cristianismo ciertos valores para agredir al prójimo, para estigmatizarlo, para dejarlo fuera, ¿no es cierto?, para ponerlo en la periferia, como dice el Papa, es justamente lo que la Iglesia no quiere, no busca. Y lo que la Iglesia le ha pedido, lo que el Papa le ha pedido a la Iglesia y le va a pedir solamente a los cardenales es esta Iglesia de salida, es decir, salgan a buscar a la gente que los necesita. ¿Y quién te necesita? El discriminado, el vulnerado, el pobre, es el que te necesita. ¿No es cierto? El que está cómodo, el que no tiene ningún problema, el que está próspero, normalmente no necesita a Dios en su vida. Debería necesitarlo, pero cree no necesitarlo. ¿Y dónde está la Iglesia, que somos todos nosotros, para ir a buscar a las personas que realmente la necesitan? La razón de ser de esta radio es ir a buscar a la gente que la necesita. Esa es la razón de ser de las radios pastorales que conforman Sodomco. Es salir a buscar a la gente. Nosotros esperamos que nuestras voces lleguen muy lejos, ¿no es cierto? Que me escuchan en Iberia, ahí en la frontera con Brasil. Claro, que nuestras voces lleguen muy lejos. Pero ese es el mensaje. El cardenal, yo creo que el Papa no va a resaltar la idea del príncipe de la Iglesia, sino más bien la idea del servidor. Más humilde de la Iglesia. Esa es la idea de hoy. Es parte de la historia, lo de los príncipes de la Iglesia. Claro, lo que pasa es que tienen que entenderse en el contexto histórico de una organización monárquica, ¿no es cierto? Que tenía que responder a organizaciones monárquicas en el resto de Europa. Y la Iglesia Católica, hasta muy entrado el siglo XX, fue muy europea. Con la lamentable decadencia del catolicismo en Europa,
la Iglesia Católica vuelve sus ojos a América y a África, pero sobre todo a América Latina. O sea, que el Papa Francisco sea argentino no es casualidad. Es justamente esa vuelta, esa mirada a dónde está, ¿no es cierto?, representado hoy el cristianismo, y es en América Latina, con enorme fortaleza. Los viajes del Papa así lo demuestran. Obviamente también, por supuesto, hay gran trabajo de católicos en el África y en Asia, y como dice el Papa, muchas veces Europa tiene que ser reevangelizada. Así es. ¿Ya? Pero lo cierto es que el nombramiento de un nuevo cardenal en el Perú también responde a esa necesidad geográfica de representar mejor a las mayorías de la Iglesia que están en estas zonas que son para el resto del mundo periféricas. Ya no hay pues una monarquía, ¿no? Lo que hay es servidores. Así es. Bueno, 9:06, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María, pero no se muevan porque después vamos a transmitirles todo lo que está pasando en Roma. Eso, y mañana hay misa Nacional de la Justicia. Mañana no? sí. Sí, de todas maneras, de 9 a 10, como siempre. Sí. Pero a las 11... Una programación especial con los discursos del Santo Padre. Y exactamente. Todo eso. Así que mañana reflexionaremos. Y mañana es el Día del Papa, no solamente es el Día de San Pedro y San Pablo, que son muy importantes en la Iglesia Católica, y además muy antagónicos, ¿eh? Para los que les gusta la historia de la Iglesia, son grandes personajes también, además de ser santos, porque tienen dos miradas muy distintas de la Iglesia. Y su fiesta es juntos, justamente porque se entiende que se complementan de tal manera que forman la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, mañana también hay la colecta especial para el Papa. El óvulo de San Pedro. El óvulo de San Pedro, y se le pide a todos colaborar en sus parroquias. Y obviamente es feriado. ¿Por qué? Porque es fiesta de guardar. O sea, usted tiene que ir a misa. Yo siempre he dicho, debería ser feriado solo para los que van a misa. Así es. Los que no van a misa, van a trabajar. Mira la cara de Naila. Yo no voy a la misa, yo no vengo a trabajar. Bueno, dice, yo vengo a trabajar igual, me da lo mismo. Pero de verdad, pues, si el Estado va a ser laico, hay que prohibir todos los feriados religiosos. Solo tener feriados cívicos. Mira la cara de princesa. Pero, por razón de tus creencias, tú te exoneras de trabajar porque es feriado por tus creencias. ¿Qué te parece mi propuesta? Así es, muy interesante. Muy interesante, con lo cual vamos a ver cuántos dicen, no, si yo siempre he sido católico toda mi vida. La cara de Naila, me acabo de convertir a la fe, ¿no? No, pues, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Fin de semana largo. Es San Pedro y San Pablo. Vayan a misa. Bueno, 9:06, María, nos vamos, cuídense mucho. Hasta el lunes. Conmigo hasta el lunes, pero mañana Abel está con ustedes. Programación especial. Programación especial por el Papa. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados con Lima, Radio Santa Rosa. En Chimbote nos escuchan a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y AM Tagua. Rosa María. Bueno, vamos a hablar ya en la línea con Carlos Brus, pero antes de conversar con él, solamente contarles que Senami anuncia que a mediados de julio el frío en Lima va a aumentar. O sea, si les parece que tiene frío, va a ser peor. Y se presentarán lluvias de moderada intensidad en las primeras horas del día. En la sierra se reportan temperaturas de menos de 5 grados. Lo leo porque ya el Senami no puede poner anuncios en ninguna parte porque el Estado se lo ha prohibido, ¿no? El Estado del Congreso de la República. Y es bueno que las personas que nos escuchen en todo el Perú tomen sus providencias. Va a ser un invierno bastante duro en comparación con el año pasado y el año anterior. Carlos Brus, congresista de la República, está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, primero conversemos sobre la comida que tuvieron con el presidente, ¿no? El ágape puede haber estado rico, la comida también, pero ¿la política fue también sustanciosa o no? Sí, bueno, no fue la última cena precisamente, sino más bien parece que ha sido la primera de una nueva etapa de relación entre el
gobierno y la bancada. El resultado ha sido positivo. Todavía falta una segunda reunión este martes con el primer ministro también y con el ministro de Economía, pero me parece que la cosa va por buen camino. Ahora, parece ser que es algo así como que el presidente Vizcarra se reúne con su gente, pero al señor Villanueva todavía no lo invitan. Bueno, yo no sé realmente cuál fue el criterio en la cena que hubo el día martes. Fue una invitación del presidente en un restaurante particular. Yo sea paso, la carne estaba muy rica. Fue lo que contribuyó mucho en gran parte al buen resultado de la cena. Y el 80% de la conversación fue social, ¿no? El presidente es una persona muy simpática en términos personales. Y al final un 20% hablamos de política. Y a mí me ha dado la impresión que el presidente, no sé si antes, pero por lo menos ahora, sí está convencido que necesita una bancada propia, que no se puede confiar en esta alianza coyuntural con una mayoría que en temas, por ejemplo, como el de la ley Mordaza, puede darle la espalda al gobierno sin ningún problema. Claro, pero no se ve, parece, desde fuera, que eso el presidente de Vizcarra lo tuviera más o menos clara, pero su primer ministro tuviera otra línea, la línea más bien de la alianza con el fujimorismo y la no necesidad de contar con ustedes, sino no se explicaría por qué él, que tiene la gestión, ¿no es cierto?, de los servicios del Estado a través de los ministros, no se comunica directamente con ustedes. O sea, ¿el problema es el primer ministro? Es algo que tendría que responderte después de la reunión del martes. Ajá. Va a estar el primer ministro. Como tú sabes, el primer ministro es, dentro del ordenamiento jurídico del Estado, es el funcionario más alto nivel en el gobierno que se encarga de la coordinación con el Congreso. Por lo tanto, debería ser el funcionario con el cual se coordina la bancada. Por lo menos así era cuando yo era vocero de la bancada y el primer ministro era Fernando Zavala. Nosotros hablábamos 1 o 2 veces al día para coordinar temas Claro. que se tienen que coordinar. Eso no significa, por supuesto, que no hables con otras bancadas. Obviamente, por la constitución numérica que hay en el Congreso, tú tienes que conversar con las otras bancadas porque la de trabajo que cambia es minoritaria. Así es. Sin embargo, en esas conversaciones debes hacer participar a tu vocero, por lo menos, para que esté al tanto de qué negociaciones están llevando adelante y que a su vez pues pueda el vocero y la bancada tuya garantizar que los acuerdos a los que se tomaron se lleven a la práctica. Eso lamentablemente no se estuvo dando, ¿no? Así es. Ahora, puede ser una explicación la siguiente, o sea, ustedes han hecho campaña con el presidente Vizcarra, han trabajado juntos en un proyecto político, tal vez no mucho tiempo, pero por lo menos un año antes de las elecciones, es decir, ya tienen pues 3 años juntos aproximadamente. En cambio, César Villanueva viene de otro partido, de otra tienda política. Él estuvo en toda la conspiración, digamos, para derrocar a Pedro Pablo Kuczynski y ustedes estuvieron en la vereda del frente. ¿Es difícil entonces, digamos, comenzar a trabajar juntos? Mira, como tú bien dices, efectivamente con Vizcarra había una relación, digámosle, positiva. Naturalmente, inclusive nuestra bancada lo defendió cuando él fue interpelado, cuando era ministro de Transportes. Y efectivamente con César Villanueva, que es una persona muy afable, que no nos genera resistencia. Sin embargo, en los últimos meses hubo una especie de enfrentamiento por un tema coyuntural. Ahora, todos tenemos que pasarnos la página. Tú sabes que en política, el que no ha aprendido a comerse sapo, mejor que se dice otra cosa. Aquí en política tenemos que pasarnos cosas a veces, tenemos que hacerlo, no porque nos guste, sino porque hay un fin superior, que es el país, ¿no? Y tenemos que dejar de lado nuestras desavenencias. Y eso es lo que hay que hacer con César Villanueva, por lo menos mientras él sea primer ministro. Y creo que ese es un poco el criterio que hay entre la gente de la bancada. Bueno,
Tenemos también otro tema en agenda. Yo ayer he visto un video suyo en las redes sociales hablando del orgullo gay. E inmediatamente he visto, como usted se ha defendido muy bien, pero inevitablemente decenas de mensajes de odio que nunca faltan en esta fecha. Hoy es el día del orgullo gay. ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido en el reconocimiento de los derechos del prójimo, por ponerlo de alguna manera? Mira, creo que hay dos aspectos. Creo que en materia de sociedad como tal y en el respeto que se merece esta minoría, hemos avanzado bastante. Hoy en día hay 2 congresistas abiertamente gays. Yo he sido el primer ministro designado en un gobierno abiertamente gay. Eso no produjo ningún escándalo ni cosa parecida. Es más, ni siquiera nadie mencionó cuál era mi orientación sexual cuando fui nombrado, lo cual es extraordinario, así debería ser. En ese sentido hemos avanzado mucho. Fíjate, por ejemplo, permíteme unos segundos para contarte esta iniciativa, que es hay un grupo de empresas que... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Saludamos desde Lima, saludamos a la ciudad de Arequipa a través de Radio San Martín, a la ciudad de Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, Cusco, muy buenos días con Radio Veritas, Ucayali, muy buenos días con Radio Cepagua, La Convención, muy buenos días con Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, muy buenos días con Radio Madre de Dios y Lima, obviamente con Radio Santa Rosa. Son las emisoras dominicas del Perú y nos acompaña también Huánuco, muchísimas gracias, con Radio Huánuco, Ayacucho, con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Es un día de fiesta, bueno, mañana es un día de fiesta, el día del Papa, San Pedro y San Pablo, pero hoy es un día de fiesta para la Iglesia Católica y sobre todo para la Iglesia peruana, porque en Roma hoy formalmente ya se designa se crea el cardenalato de Monseñor Pedro Barreto. Está en Roma y ojalá podamos comunicarnos con él, pero los que nos siguen vía Facebook van a ver unas imágenes. Está en Roma, en el lugar de los hechos, nuestro corresponsal acreditado. No tendremos corresponsal en Moscú, pero sí tenemos en Roma. El padre Javier, nuestro exdirector, el padre Javier Abanto, está en el lugar de los hechos y como buen periodista nos está enviando imágenes. Nos dice que el lugar ya está casi lleno. Que están llegando los cardenales. La ceremonia empieza, el consistorio empieza exactamente a las 9 de la mañana. ¿Y va a ser exactamente en la Basílica de San Pedro? Sí. Me parece que sí, por las imágenes que nos han mandado, me parece que es la Basílica de San Pedro. Va mucha gente porque se trata de 14 cardenales. Si fuera uno solo, tal vez no veríamos una asistencia tan masiva, pero van, por supuesto, estoy segura, todos los jesuitas en Roma para acompañar a su hermano, que es Monseñor Barreto, y además, obviamente, delegaciones diplomáticas de los países en los cuales se están creando pues nuevas asignaciones, se están creando nuevos cardenales. Y nosotros ayer lamentablemente tuvimos una conversación breve pero sustanciosa con Monseñor Barreto. A su regreso estoy seguro que Huancayo lo va a recibir con mucho júbilo, pero nosotros también, como ya hemos explicado, los cardenales son cardenales del país, no son cardenales de una ciudad. Eso es lo que algunos no saben. No saben. En el Congreso hay que dar una clasecita, ¿no? De qué cosa es un cardenal, el cardenal de Huancayo, ¿te acuerdas que le decían? Sí. Pero bueno, yo estoy seguro que el Monseñor Barreto con mucha humildad estaría muy contento de que le dijeran que es el cardenal de Huancayo. Pero lo cierto es que es un día de fiesta. Así que vamos a ir conversando sobre estos temas más adelante en el programa. Pero también vamos a hablar con Carlos Brus y de varios temas con Carlos Brus. Primero, yo quiero contarles que hoy el diario Correo publica una noticia que me causa cierto temor, por no decir... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cierto temor. Bueno, ya parece ser que vamos descubriendo, el diario ha logrado entender
en la cabeza del presidente del Congreso, Luis Galarreta, y el alcalde de Lima, que es mudo, ¿qué cosa es el parque temático del que habla el presidente del Congreso, Luis Galarreta? Dice así la noticia: Luis Galarreta anuncia que la Municipalidad de Lima, agárrate, construirá la Alameda de la Reconciliación. Ese es el parque temático, ¿no? Dice, voceros del Consejo a cargo de Luis Castañeda señalan que obra está en licitación, costará, sujétate, 800.000 soles y se ubicará, agárrate, en el Parque Neptuno, en pleno centro de la capital. Esto es parte de lo que se conoce como el Parque Juan Alarco, que está frente a la SUNAT, en Wilson, en Garcilaso La Vega. ¿Ya? Ahí van a hacer, con 800.000 soles, un parque temático que se llama Alameda de la Reconciliación, ¿no es cierto? Y obviamente los recursos salen del programa Gobierno Regional Lima Metropolitana, o sea, ni siquiera de la Municipalidad de Lima Metropolitana, sino Gobierno Regional Lima Metropolitana. De ahí salen, en eso se están gastando la plata. 800.000 soles, en vez de limpiar el río, pero en fin. Y evidentemente esto viene a redondear este asunto anunciado por Luis Galarreta, que generó tanta, discusión, porque dijo un alcalde. El asunto es que el proyecto no empezó ni a ejecutarse. Sí están a la busca de un postor, ¿no es cierto? Todavía está ya el expediente realizado, pero el expediente realizado todavía no salió a licitación. Estamos en junio, yo espero que esto quede abandonado en diciembre, ¿no? O sea, por favor, ¿qué les pasa? ¿No? Dice Correo que según fuentes parlamentarias, si bien la obra será ejecutada por gestión de Luis Castañeda, fueron diversos legisladores de Fuerza Popular los que la alentaron. O sea, es un pacto Solidaridad Nacional Fujimorismo. Además de tener una antorcha encendida durante las 24 horas, leo, el proyecto tiene previsto un espacio de albergue, cuadros de militares y personas que fueron víctimas de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario MRTA. Perdón, en el ojo que llora están los nombres de 25.000 víctimas. Están todas. No, obviamente no va a albergar los nombres de las personas que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas. Entonces no es un parque inclusivo, es un parque solamente para rendir honor a los militares. A los militares. Que no está mal, pero no sé por qué la ciudad de Lima gasta plata en rendir honor a los militares cuando las Fuerzas Armadas tienen presupuestos para esto, y de hecho se rinden honores en muchas oportunidades. Es muy gracioso. También se considerará en un sector de este parque la versión de los familiares de las víctimas que no han sido considerados en los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bueno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el archivo histórico está en la Defensoría del Pueblo. Tiene no sé cuántos miles de testimonios recogidos y obviamente no se puede recoger el íntegro de los testimonios, porque además cada víctima tiene varios deudos y evidentemente cada uno de esos deudos tiene una historia que contar, pero eso no deslegitima en absoluto todas las que han sido recogidas. Luz Salgado ha dicho hace algunos días que hubo muchas víctimas del terrorismo que fueron excluidas. No es que fueron excluidas, es que no se presentaron. ¿No? Hubo muchos del Partido Cambio 90 los que yo conocí y no figuran en el informe de la CBR porque nunca me pidieron los nombres. No tenían que pedírselo a la señora Luz Salgado. Las personas que se consideraban víctimas del terrorismo tenían varias listas para inscribirse durante los años de violencia, ya sea con la Cruz Roja, ya sea la Defensoría del Pueblo. De esas listas luego se buscó a la gente o muchas veces la gente se acercó. Nosotros, acuérdense que la Comisión de la Verdad duró solamente 2 años. Y de invitado estamos tratando de entrar en comunicación con el nuncio apostólico Nicola Girasoli, es el nuncio apostólico de su santidad aquí en el Perú, y es, para explicarlo en términos diplomáticos, el embajador del Vaticano en el Perú, por ponerlo de una manera más sencilla, y preside el cuerpo diplomático en los países latinoamericanos por una antigua tradición. Preside al cuerpo diplomático. Bueno, para los que están preguntándome por el tema de la homosexualidad y la iglesia, decirles nomás que revisen, bien fácil, entran en Google a Catecismo de la Iglesia Católica, buscan Sexto Mandamiento, sí, efectivamente, de la fornicación, y hay un acápite especial para el tema de la homosexualidad. Obviamente la iglesia le pide a todos
a todos la castidad. Obviamente también esta es una decisión libre, no se puede imponer a nadie, ¿no es cierto?, que actúe de una manera u otra, pero dentro de las decisiones libres que un ser humano puede tomar, también puede tomar la decisión de la castidad, y esa es la que propone, ¿no es cierto?, el catecismo dentro de lo que propone el mensaje de Cristo. Muy bien. Pero ¿qué pasa con las personas homosexuales? En primer lugar, el catecismo dice que no se conoce cuál es la causa y que está todavía en discusión científica, pero que evidentemente hay una pulsión interna que domina a estas personas y que no pueden ser culpadas, ¿no es cierto?, por esta pulsión interna, y que más bien hacen un enorme sacrificio, mucho mayor que el de cualquier otro, al caminar por el camino de la castidad, en primer lugar. Pero para los heterosexuales que tratan con los homosexuales, hay una indicación bien clara. Dice: ninguna forma de discriminación será permitida. Y dice también que es deber de todos acoger al homosexual. Es decir, hay un mensaje de compasión, de empatía, de trato humano. Y yo creo que ese mensaje, que no es de importancia para un Estado laico, solo para los católicos, debe ser también para los católicos, ¿no es cierto?, forma de vida. Entonces, todas aquellas personas que se declaran muy cristianas y que mandan mensajes de odio a través de las redes sociales, bueno, no están cumpliendo con el sexto mandamiento, están faltando específicamente al catecismo en el sexto mandamiento. Y lamentablemente son muchas. El Papa Francisco ha dicho algunas cosas que efectivamente la Iglesia no está de acuerdo con el matrimonio civil homosexual. Originalmente la Iglesia Católica tampoco estuvo de acuerdo con el matrimonio civil para heterosexuales. Cuando se implanta en el Perú en 1936 hubo una gran controversia, ¿ya? Pero lo que sí señala el Papa, por ejemplo, es que los derechos de asistencia hospitalaria, por ejemplo, deberían estar reconocidos en todos los países. ¿A qué me refiero? A que como no hay vínculo de parentesco entre dos personas del mismo sexo, ni tampoco vínculo conyugal, pues los hospitales muchas veces no permiten que una persona que está muriendo tenga a su lado a la persona que lo ha acompañado toda su vida, lo cual es una falta de compasión pues mínima por el prójimo, ¿no? Creo yo que esos derechos de asistencia deberían estar ya en una norma de orden práctico en los hospitales del Perú, sean públicos, sean privados. Una norma que puede emitir perfectamente por resolución ministerial el Ministerio de Salud y que no necesita rango de ley, norma con rango, ni pasar por el Congreso. Y hay muchas otras cosas más, como decía Carlos Brus, que sí son pequeños avances, ¿no? La atención de la salud, por ejemplo, de personas de este grupo que es vulnerable. La atención de la identidad, que es un tema central, pero absolutamente central, y que responde realmente a una minoría de minorías. O sea, la identidad, que es un derecho constitucional, todos tenemos derecho a tener una identidad, es un tema, en el caso de las personas transexuales, muy serio y muy grave, porque su aspecto físico no coincide con el nombre que tienen en el DNI y son permanentemente discriminados por eso, ya sea en, digamos, en su centro de trabajo, ya sea cuando van a cambiar un cheque a un banco, ya sea cuando van a un centro de estudios, ¿no? El nombre no corresponde con la foto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, me llamo así, de esa manera, ¿no? Y cuando quieren cambiar su nombre de pila, pues esto está absolutamente impedido. Entonces yo creo que hay varias agendas a trabajar en distintos frentes. Estas comunidades las conocen perfectamente bien y sí tienen todo el derecho de salir a reclamar por lo que les corresponde. Ya estamos en comunicación con Monseñor Nicolás Girasoli, nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco. Monseñor, muy buenos días. Buen día a todos ustedes, a todos los oyentes y a todos los que están en comunicación con nosotros esta mañana. Buen día a todos, un abrazo. Monseñor, es un día de fiesta para la Iglesia peruana, se va a crear un nuevo cardenal y muchos nos hemos preguntado, tal vez usted tiene una respuesta, ¿por qué el Papa ha tomado esta decisión? ¿Por qué el Papa ha creído conveniente que el Perú tenga dos cardenales?
primero debemos decir que, como usted dice, es un gran día de fiesta por la iglesia peruana y para el Perú mismo, ¿no? Porque es un don extraordinario, grande, que Papa Francisco hace a la iglesia del Perú, creando, como decimos en palabra técnica, ¿no?, un nuevo cardenal, Monseñor Pedro Barreto, el arzobispo de Huancayo. ¿Por qué esto? Debo decir que todos los países que están alrededor del Perú, no sé, Chile tiene 3 cardenales, Argentina me parece que tiene 4, no sé, Bolivia hasta poco tenía 2, cioè, es un signo de afecto, de amor, y yo pienso que especialmente después de la visita que el Papa, ¿no?, ha hecho en enero, viendo la multitud, ese inmenso amor del Perú hacia el Papa, hacia la Santa Sede, yo pienso que el Papa como casi un gesto, ¿no?, de afecto, de amor, de agradecimiento al Perú, le ha dado el segundo cardenal. Un cardenal es siempre un enriquecimiento por la Iglesia, es siempre un hecho que da más entusiasmo, más vitalidad, más apertura, más luz a la Iglesia. Por eso estamos tan agradecidos con Papa Francisco por este gran don que ha hecho a la Iglesia del Perú. Monseñor Girasoli, el Monseñor Barreto nos indicó que para él fue una sorpresa muy grande. Él no estaba prevenido de este acontecimiento. ¿Cómo el Papa escoge a alguien en especial para ser cardenal? Esto es verdad, porque especialmente con Papa Francisco, pero ha sido siempre así en las historias de la Iglesia, especialmente con los últimos papas, ¿no? Pienso empezando da San Juan XXIII hacia adelante. Los cardenales lo elige, lo nombra personalmente el Papa. Durante ese tiempo se tuvieron que recoger todos estos testimonios. En fin, Correo señala que ha confirmado con la Municipalidad de Lima que efectivamente ejecutará el proyecto Alameda de la Reconciliación o parque temático de Luis Galarreta, ¿ya? Con la plata del gobierno regional de Lima Metropolitana, y que esto está incorporado, dice el funcionario, en el plan anual de inversiones del programa gobierno regional, que es para un conjunto de obras, entre las cuales se encuentra el proyecto Alameda de la Reconciliación. ¿No es cierto? Obviamente han dicho que sí, que es una iniciativa de ellos, no de los congresistas fujimoristas, ¿no? Y que el expediente técnico ya ha sido aprobado, el expediente técnico. Antes de haberse convocado el proceso de selección, ¿no?, recién en el mes de junio, en estos primeros días, se aprobó el expediente técnico. O sea, no hay licitación todavía. Y Galarreta lo va a inaugurar. Está un poquito acelerado el hombre, pero en fin. ¿Y porque él como presidente termina dentro de un mes? Exactamente. Porque estamos a 28, no, menos de un mes. Seguramente será por la primera piedra. Puede ser, Puede ser, ¿no? Bien contento. Actualmente, añadió la hora, se encuentra en proceso de selección del postor. Ya hay una convocatoria, ha señalado el funcionario. Ay, qué ganas de fastidiar a esta gente, pero en fin, miren, si quieren escribir otra historia, porque eso es lo que quieren, una historia distinta a la que ocurrió, pues algún tiempo les durará, ¿no? Pero no va a durar mucho tiempo. O sea, a ver, vayan a Ayacucho y traten de contar otra historia, pues. Bien difícil que le puedas contar a la gente de Ayacucho que me escuche esta mañana otra historia, ¿no? Cuando la historia ahí está, la verdad, bastante, pero bastante clara. Ahora, un parque temático, Rosa María, lleva pues No, la palabra temático es, pobrecito, pero discúlpeme, es un problema del castellano, pero es absurdo, como yo expliqué ayer. Un parque temático es un espacio público enorme, sí, que une varias atracciones en una sola idea. Claro. ¿Ya? Y normalmente esas atracciones son atracciones de carácter, ¿cómo les puedo explicar? Didáctico o de entretenimiento. Esto no se llama un parque temático, puede ser un memorial a los caídos. Un museo, parece, va a haber fotos. Sí, puede ser un museo, un memorial a los caídos, puede ser, hay muchas formas de hacerlo. Además, hoy hay monumentos a los caídos, pues, muy bonitos en muchas partes del mundo, de muy diversa índole, ¿no? Entonces, algunos llevan los nombres de las personas, otros no, otros son simbólicos, en fin. Si las Fuerzas Armadas necesitan... Miren, además hay una cosa bien interesante. Caídos de las Fuerzas Armadas y Militares durante el periodo de violencia, 1980-2000, aproximadamente son 1000 personas.
aproximadamente es un poquito más de 1.000 personas. Obviamente sus familias han recibido las reparaciones correspondientes como corresponde, han podido enterrar a sus familiares, que eso es bien importante también, porque reitero, Sendero nunca desaparecía los cuerpos, más bien los dejaba ahí para hacer escarnio, ¿no? Para aterrorizar, para hacer a través del cadáver una amenaza muy contundente de miedo y de terror entre las poblaciones. Entonces, han podido enterrar a sus muertos, tienen cementerios para su gente, no sé, servicios de sepultura para toda la gente de las Fuerzas Armadas y Policiales, o sea, hay un cementerio para la policía en Lima también, y han recibido, entiendo yo, en un momento no se pagaba y ahora creo que sí se paga, indemnizaciones importantes para las familias que tenían hijos caídos en acción, y las reparaciones tenían que pagarse, y había una deuda muy grande en un momento del Estado, pero era una vergüenza, ¿no? Que a una persona que ha perdido un familiar sirviendo a la patria no se le pague una indemnización que le correspondía por ley, ¿eh? Y muchos otros beneficios que en un momento se otorgaron, como vivienda, etcétera, que no se otorgaron, ¿eh? O sea, sí, antes de hacer monumentos, más bien indemnizar a los familiares de las Fuerzas Armadas y Militares que cayeron en acción. Pero además que sus pensiones pues sean otorgadas en el grado correspondiente. Había un montón de problemas ahí de carácter de bienestar, si quieres, que tenían que ser atendidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si las Fuerzas Armadas consideran, y me parece muy bien, resaltar el ejemplo de algunas de estas personas por su espíritu de servicio, por su espíritu de lucha, por su ejemplo para los demás, pues estupendo. Y además tienen que hacerlo dentro de las instituciones de instrucción para los futuros cadetes, para que sirvan de ejemplo, y también, por supuesto, para la sociedad. Hasta ahí, todos absolutamente de acuerdo, nadie se opone a eso. Y es más, en el lugar de la memoria está eso también. No está excluido, al contrario, está incorporado. Entonces, si las Fuerzas Armadas consideran que hay algunos héroes adicionales cuyas historias han sido poco conocidas y es necesario resaltarlas, por supuesto deberían incorporarse, ¿no? Yo estoy seguro que van a haber historias muy bonitas de mucha nobleza y de mucha entrega que tienen que resaltarse. Pero esto parece ser más una pataleta, les digo, y el uso indiscriminado de recursos por una confrontación ideológica. O sea, el fujimorismo quiere constituirse como el único enemigo del Sendero Luminoso. Y eso no es cierto. Sendero Luminoso fue vencido por la sociedad peruana, no por un partido político. Y dos, necesita eso para justificar su existencia. Porque si no hay enemigo, si no hay cuco, entonces ¿para qué te necesitamos? Y está utilizando a las Fuerzas Armadas como ya las utilizó en el pasado. No es la primera vez que el fujimorismo utiliza a las Fuerzas Armadas con una finalidad política, que mucho daño le hace a las Fuerzas Armadas. Así que yo espero que no participen de esto porque no tiene, la verdad, mucho sentido. Más bien, reitero, si hay alguna persona que quiera ser exaltada, porque son caídos en acción de las Fuerzas Armadas y Policiales más de 1.000 personas. Dicho sea de paso, desde 1999 hasta hoy, 2018, el próximo año van a ser 20 años, han muerto, y ayer está explicado en el Comercio en portada, más de 470 personas en el BRAEM, de las cuales creo que 440 son militares. Es decir, el BRAEM ha matado a la mitad de las Fuerzas Armadas y Policiales que murieron en los 20 años de conflicto. Ya va matando a la mitad. Es muchísimo para un grupo reducidísimo de gente que está enquistada en esta zona. Y esas cifras no deberían llamar la atención. Pero eso de que se ha excluido a la gente, que no se ha incorporado... Miren, a la Comisión de la Verdad la pueden acusar de muchas cosas, pero no de excluyente, más bien de incluyente de voces que jamás hablaron. Y hay otras muchas que jamás van a hablar porque hay problemas profundos de trauma y que las personas no están dispuestas a contar todo lo que les pasó en el momento en que le da la gana al Estado, sino en el momento en que están listas y preparadas para hacerlo. Nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos acá, a una pausa. Todas las mañanas este pobre chico se queda sin brazo, ¿no? Porque el cartel pausa. 20. Una vez, tú sabes esa anécdota, ¿no? Estaba en Madre de Dios. Ya. Y estaba Ismael Soto acá. Y César González llama a Ismael y le dice, oye, ¿cómo se hace para que se calle? Respecto a mí, ¿no? Ya tú verás cómo hace.
Nos vamos a la 8 con pausa. 17, vamos a la pausa. Se han aliado, Sí, que lo he se llama visto. la alianza Pride Connection, que son empresas peruanas, o sea, están trabajando aquí en Perú, si bien son muchas de capital extranjero, que se han comprometido a poner políticas laborales inclusivas para proteger, defender a sus empleados LGTBI, que no sean acosados, que no sean discriminados, y además para que en la comunidad defender los derechos y adherirse a los reclamos de la comunidad LGTBI. Empresas importantísimas como Scotiabank, por ejemplo, Sí. que ahorita tiene la bandera gay flameando en su oficina principal, Sodexo, Sodimac, American Airlines, IBM, Pricewaterhouse, Coca-Cola, son todas estas empresas que han implementado esta política de, laboral inclusiva con la comunidad LGTBI, y que además es con esta iniciativa que yo el sábado, y aprovecho para el comercial del sábado, voy a marchar con ellos, porque el sábado a las 2 de la tarde en el Campo de Marte se va a hacer la gran marcha del orgullo LGTBI para seguir luchando. Ahora, en términos de leyes, no hemos conseguido nada, absolutamente nada. Hemos conseguido solamente apoyos, el hecho que el sistema se hable y abiertamente. No te olvides, Rosa María, que antes de que nosotros planteáramos la unión civil, el tema de la comunidad LGTBI, los políticos no lo tocaban para nada. En las campañas presidenciales era un tema ausente. Así es. Ahora es imposible que no tengas una posición. Y eso es un avance. Pero en términos legales no hemos conseguido nada en el Perú. Sí había un folio muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Que he pedido a todos sus Estados miembros que instituyan el matrimonio igualitario en cada uno de los países. Pero a nivel de legislación nacional no hemos tenido ninguna Ahora, acción hasta ahora. hay sorpresas, ¿no? Por ejemplo, hoy día el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha publicado en su cuenta de Twitter un saludo Día Internacional del Orgullo LGTBI. Eso no creo que le guste al fujimorismo, la verdad, que ha presentado posiciones más bien conservadoras en esta materia y que tienen aversión a la palabra género, que parece que más o menos los obligaran a los ministros a no poderla pronunciar. Esta relación tan conservadora del fujimorismo con el tema, yo pensé que tenía aterrorizado al Ejecutivo. Me sorprende el aviso del Ministerio de la Mujer. Bueno, lo que pasa es que ya no puede dar marcha atrás. En el gobierno de Vicente Kuczynski logramos que el Ministerio de la Mujer abra una mesa de diálogo con la comunidad LGTBI, porque es el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, que obviamente la población LGTBI es población vulnerable. Entonces logramos que se abra una mesa de diálogo ahí. Se volvió a incorporar en el Plan Nacional de Derechos Humanos a la comunidad LGTBI, que la había excluido Humala, que es un gesto homofóbico que ningún presidente de la República había tenido. Ya se reincorporó esto. Se ha hecho, por ejemplo, un protocolo de atención a las mujeres transexuales en el Ministerio de Salud. Se ha llevado a cabo por el INEI la primera encuesta a la comunidad LGTBI de los problemas que la comunidad puede tener. El Ejecutivo dio el decreto 1303, que era contra los crímenes de odio, decreto legislativo que se le delegó facultades para que legisle en materia de violencia de género, y obviamente la violencia contra la comunidad LGTBI es clarísima. Sin embargo, una comisión del Congreso ha pedido que este decreto sea derogado, de nuevo por iniciativa del grupo evangélico, digamos, del Congreso, pero por lo menos el Ejecutivo tuvo el gesto de dar una ley de crímenes de odio, o un decreto legislativo de crímenes de odio que todavía no ha sido derogado, pero está en camino a que sea derogado. Entonces, a nivel del Ejecutivo sí se han dado pasos en este sentido, y en el caso del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables dieron un paso firme, paso que por supuesto ya no pueden dar marcha atrás. El tema de la unión civil sí está congelado en el Congreso, ¿verdad? ¿Perdón? El tema de la unión civil está congelado en el Congreso. Sí, y bueno, mira, ya no tiene sentido hablar de unión civil si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Así es. está hablando de matrimonio igualitario, ¿no? Así Pero es. si hay un proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso que yo y Alberto de la UNE hemos suscrito también. Es un proyecto que la iniciativa la tuvo la bancada de Nuevo Perú, y que es algo que vamos a impulsar, y
Suprema, como ocurrió en Colombia, que a través de los congresos. Bueno, en el caso de DNI, por ejemplo, se han logrado avances efectivamente judiciales, ¿no es cierto? Y RENIEC ha Así tenido es. que inscribir, por ejemplo, un matrimonio en el extranjero. Por lo menos hay un precedente. Así es, y en la medida que esos precedentes continúen, en algún momento la Corte Suprema podría decir, ¿sabes qué? Dejen de estar enviándome estas demandas a la Corte Suprema, yo ya faría a favor, ordeno que sean los jueces de primera instancia o que sean las notarías que de una vez hagan esto. Exacto. Como hizo Colombia. Colombia le dijo al Congreso, oiga, legislen sobre esta materia porque esto es justo y es constitucional y es necesario. El Congreso no legisló y la Corte Suprema dijo, bueno, como usted no legisló, yo ordeno que a partir de la fecha las notarías inscriban las uniones de personas del mismo sexo. Entonces, al final algo así podría ocurrir y que sea más bien el sistema de justicia en el Perú la que tome un paso que el Congreso, como ente político, no es capaz de tomar. Así es. Bueno, muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, congresista, tratando estos dos temas, lo político y lo del día, ¿no es cierto?, para cubrirlo. Y efectivamente mañana hay una marcha a las 2 de la tarde, justamente para la reivindicación de derechos constitucionales, creo yo, que asisten a las personas que están protestando por esta materia. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Es el sábado, por si acaso el sábado 30 a las 2 de la tarde en el Campo Marte. Sábado, ¿verdad? Mañana es feriado, disculpe, tengo la confusión del feriado. Es el sábado a las 2 de la tarde en el Campo Marte, ¿no es cierto? Correcto. Perfecto, ahora sí. Tengo una confusión de fiestas. Y el miércoles lo tendremos para que nos cuente. Y el miércoles, por favor, congresista, venga a contarnos qué pasó el martes. Muy bien, muchas gracias al congresista Bruce. Nos vamos a la pausa. Sí, ya sé que todos ustedes me están mirando feo desde sus casas y diciendo, Rosa María Palacios es católica, ¿cómo es posible que diga que los homosexuales tienen derechos? Mientras vamos conectándonos con nuestro siguiente invitado, yo les voy a explicar, como lo he explicado tantas veces desde este micrófono, ¿qué dice el catecismo en esta materia? Porque hay que recordárselos, hay que hacer un poco catequesis todas las semanas, cada vez que se toca el tema. Vamos a la pausa y regresamos. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38. Bueno, y seguramente mientras esperamos a nuestro siguiente